Voy a compartirles algo que me pasó de niña. Tendría unos 10 u 11 años, y mi hermana unos 8 o 9. Resumiendo, nuestros primos, a quienes veíamos cada fin de semana, habían comprado un payaso tejido de tamaño real en una tienda de segunda mano. Sé lo que están pensando. ¿Por qué rayos alguien compraría algo así? Exactamente lo que yo pensé. En fin, desde el momento en que este payaso llegó a su casa, empezaron a suceder cosas raras. Les daré un par de ejemplos. Lo dejaban en su habitación, y al despertar, estaba sentado en el sofá o en la cocina. Esto siguió así por un tiempo. Una noche, unos meses después de que consiguieran el payaso, mi hermana y yo nos quedamos a dormir en casa de nuestros primos. Para entonces, todos le teníamos mucho miedo al payaso y no queríamos que se nos acercara, así que, por alguna razón, lo encerramos en la perrera que tenían en el patio. Como era de esperarse, cuando nos despertamos a la mañana siguiente, estaba dentro de la casa, sentado en el sofá. Aunque nuestros padres se mostraron escépticos, mi tío decidió que lo mejor sería deshacerse del payaso para siempre. Lo puso en la parte trasera de su camioneta, listo para llevarlo al basurero esa tarde. Esta es la parte que realmente no puedo explicar. Mi hermana, mis dos primos y yo estábamos en la parte de atrás de su casa, jugando con las mini motos que tenían, y nos detuvimos para descansar y charlar. Entonces, de la nada, vimos al payaso corriendo como si fuera una persona a través del pastizal alto, a unos 50 metros de nosotros. Decir que estábamos aterrorizados es poco. Después de 10 segundos, desapareció entre la hierba. Corrimos hacia nuestros padres e intentamos explicar lo que habíamos visto. Todos se dieron cuenta de que el payaso ya no estaba en la camioneta de mi tío. Nadie entendía, especialmente nosotros cuatro después de haber visto lo que vimos. Esa fue la última vez que vimos al payaso. Volvimos al pastizal donde lo habíamos visto, pero no había nada. Todavía hablamos de ello hasta el día de hoy, y honestamente, todavía no lo podemos creer. Sé que esta historia suena a pura mentira. Pero sabemos lo que vimos ese día, y es algo que nunca olvidaré. Supongo que la pregunta subyacente es: ¿a dónde se fue el payaso? ¿Y qué causó todo esto? Para que tengan contexto, mis abuelos me adoptaron. Viví con ellos hasta los 18. Ahora tengo 22. Tuve algunas experiencias bastante aterradoras, al igual que otros miembros de mi familia y cualquier amigo que se quedara a dormir. Ruidos extraños, cosas que se movían solas, susurros, etc. Esas cosas no me molestaban mucho, ya que nunca me asusté fácilmente. Pero mi abuela tenía, y todavía tiene, una colección de muñecas que siempre me daban escalofríos. Una en particular me hacía sentir especialmente incómoda. Solía estar en la cómoda del dormitorio de mi abuela, mirando directamente hacia el centro de su cama. Era una vieja muñeca de porcelana con la cara pálida, cabello rizado muy grueso y un sombrero tejido. Nada especialmente aterrador. Simplemente la odiaba por alguna razón. Me mudé de su casa justo cuando cumplí 18 y me llevé todas mis pertenencias. Mi cama, mi ropa, todo. La habitación quedó completamente vacía. Unos meses después de que me mudé, mencionaron que estaban remodelando mi antiguo dormitorio y un par de habitaciones más de la casa. Me mudé al otro lado del estado, así que no había estado allí ni había visto la habitación desde el día que me fui. Una noche cualquiera, soñé con la muñeca de mi abuela. Entré en su casa por la noche, directamente a mi antiguo dormitorio. Abrí la puerta y descubrí un sofá a la izquierda, una pequeña mesita de noche con una lámpara y la muñeca en un soporte justo al lado, además de una cama nueva a la derecha, contra la pared. Estaba pintada de un azul oscuro, pero toda la habitación se sentía extrañamente gris. Empecé a caminar lentamente hacia ella cuando noté que la muñeca giraba lentamente la cabeza hacia mí. Me di la vuelta y comencé a correr hacia la puerta, que luego se cerró de golpe, y me desperté. Tengo pesadillas con frecuencia, así que simplemente lo ignoré y volví a dormir. Pensé que no era gran cosa, como cualquier otra pesadilla.
Aproximadamente un mes después, fui a visitar a mis abuelos. Tenía una caja de cosas que quería sacar de mi antiguo dormitorio, así que subí. Cuando abrí la puerta de mi dormitorio, lo juro, estaba dispuesta exactamente como en mi sueño. Sofá. Mesita de noche. Muñeca. Cama. Tengan en cuenta que nunca había visto esta habitación. Todo era completamente diferente a como lo había dejado. Nadie me lo había descrito. No tenía idea de cómo se veía y no podría haber sabido que esta era la disposición actual. Y me asustó muchísimo. Sentí que se me caía el corazón al suelo. Estaba aterrorizada. Cerré la puerta y volví a bajar. Y eso fue todo. Una vez al año, mis padres se van de vacaciones juntos a algún lugar de Estados Unidos, normalmente a las Bahamas o a Florida. Me dejan a cargo de la casa con mi perra y me piden que vigile a mi abuela, que vive en el sótano. Normal, ¿no? Hay otro detalle importante. Mi papá participa en un extraño torneo de golf con sus amigos donde, si alguien gana cierta cantidad de hoyos, se lleva a casa un muñeco espeluznante como trofeo. No entiendo por qué, supongo que es una broma recurrente. Bueno, mi papá ganó el torneo y trajo el muñeco a casa antes de irse. No me dan miedo los muñecos, de hecho, antes de que se fueran, dormí con él a mi lado como broma. Era básicamente un viejo muñeco de bebé con un ojo faltante y un vestido marrón. No sé su origen y realmente no me molesté en preguntar. Llega noviembre y mis padres se van de vacaciones. Todo empieza normal por un tiempo, pero luego las cosas se ponen raras. Como soy el típico hermano menor, puse el muñeco en la cama de mi hermana y le tomé una foto para enviársela de broma. Ella está en la universidad. Odia los muñecos, así que salí de la habitación dejándolo allí y me fui a la mía para enviar la foto y seguir con mi vida. Unos minutos después, escuché un golpe fuerte. Salté del susto y miré al pasillo. La puerta de la habitación de mi hermana se había cerrado de golpe. Nuestro pasillo no tiene ventanas que den al exterior y no había ninguna corriente de aire. Incluso si la hubiera, ese golpe sonó demasiado fuerte. Un poco nervioso, abrí la puerta y vi que el muñeco se había caído de bruces, aunque lo había dejado sentado. Me pareció raro, pero llevé el muñeco de vuelta a mi habitación y no le di más importancia. Esa noche dormí normalmente en la habitación de mis padres. Tengo que dormir allí mientras no están porque necesito vigilar a mi perra y se niega a dormir en cualquier otro lugar. Me desperté de repente en la noche, lo cual es raro. Suelo dormir toda la noche. Miré la hora y vi que eran alrededor de las 3 de la madrugada. Esto me asustó de inmediato, porque leí que es la hora de las brujas. Miré a mi perra y ella también estaba despierta con la cabeza levantada, también extraño. Le pregunté con mi voz de cachorrito si necesitaba hacer pipí, pero ella simplemente me devolvió la mirada y luego miró al armario. Yo también miré al armario y vi que estaba abierto, aunque recordaba haberlo cerrado antes de acostarme. Rápidamente encendí la lámpara y me levanté de la cama para cerrar la puerta. Ni siquiera me molesté en mirar dentro. Mi cerebro adolescente todavía piensa que un fantasma es más probable que un intruso. Así que volví a la cama, revisé mi teléfono un rato hasta que me quedé dormido. Me desperté a la mañana siguiente como siempre para alimentar a mi perra. Cuando salí al pasillo, vi que la puerta de mi habitación estaba abierta. Siempre cierro mi puerta cuando no estoy dentro. Todavía estaba oscuro afuera porque tengo que alimentar a mi perra alrededor de las 6 de la mañana o hace un berrinche. Miré dentro de mi habitación, encendí la luz y el muñeco estaba en el suelo. Lo había dejado en mi cama, lo recordaba de anoche, y ahora me sentía paranoico. Pero de nuevo, simplemente puse el muñeco de vuelta en mi cama y me fui, decidiendo dejar mi puerta abierta. Después de alimentar a mi perra, volví a la cama para dormir un par de horas más. Fue entonces cuando sucedió lo más aterrador. Me despertó un fuerte golpe, lo suficientemente fuerte como para despertarme a mí,
el que duerme más profundamente de mi familia. Me levanté rápidamente y corrí escaleras abajo, pensando que tal vez mi abuela se había caído en el sótano y estaba golpeando para que la ayudara. Pero cuando bajé, me di cuenta de que los golpes venían de la puerta del balcón. Vi el cristal temblar como si algo lo estuviera golpeando desde afuera. Los golpes eran tan fuertes que hacían temblar la encimera. Lo más extraño es que mi perra estaba parada frente a la puerta mirándola fijamente. Y es el tipo de perra que empieza a ladrar si un ratón se tira un pedo. Estaba realmente asustado en este punto. Estaba completamente quieto afuera. Sin viento en absoluto. Les envié un mensaje de texto a mis padres y les conté lo que estaba pasando. Tan pronto como lo hice, los golpes cesaron. Me dijeron que probablemente no era nada y que no me preocupara. Bajé a ver a mi abuela, pero no tenía ni idea de lo que había pasado. Es casi completamente sorda, así que no pudo oírlo. Ni siquiera puede subir las escaleras, así que no había forma de que ella hubiera causado nada de esto. Ese fue el último incidente extraño que ocurrió. La semana siguiente mis padres regresaron. No les conté todo lo que pasó porque no quería que pensaran que soy un gallina o algo así. No hace falta decir que saqué el muñeco de mi habitación hasta que mi papá lo devolvió a su equipo de golf. No pasó nada extraño después de eso. Todavía no tengo ni idea de lo que pasó durante esos días, pero sin duda fue extraño. Ahora me pregunto cuál es la historia detrás del muñeco, pero no sé si quiero preguntarle a mi papá. Actualización. Le pregunté a mi papá si alguien más había tenido incidentes, y me dijo que nadie más se ha llevado el muñeco a su casa, simplemente se queda con sus cosas de golf. Dijo que alguien escuchó algunos ruidos extraños, pero eso es todo lo que averigüé. Comienzo diciendo que yo personalmente no presencié ni experimenté esto, pero la historia proviene de un amigo cercano de la familia a quien considero honesto y confiable. Soy bastante escéptico en cuanto a la mayoría de las actividades paranormales, pero creo esta historia por el hombre que la contó. A modo de contexto, mi padre fue policía durante 25 años, entre los 80 y los 90. La mayoría de sus mejores amigos eran policías, así que al crecer siempre estuve rodeado de ellos. Algunos de los amigos policías de mi padre eran molestos y groseros, y otros eran tipos realmente buenos y decentes. Uno en particular era mi favorito. No usaré su nombre real, así que me referiré a él como Roberto. Roberto era uno de los amigos más cercanos de mi padre y su compañero de patrulla durante mucho tiempo. Era un hombre afroamericano mayor de Nueva Orleans. Era educado, tenía excelentes modales y se comportaba con confianza. Mi padre solía decir que era el policía más honesto con el que había trabajado y que tenía una integridad y valentía sólidas. Una noche, mi padre y él trabajaron extra en un evento local, una especie de carnaval o feria, no recuerdo exactamente. Pero había un payaso allí. Mi padre me dijo que durante toda la noche Roberto actuó de forma extraña, incómodo, callado y tímido. Cuando mi padre le preguntó qué le pasaba, Roberto dijo, simplemente odio a los payasos. Siempre los he odiado. Mi padre empezó a burlarse de él por tenerle miedo al payaso y dijo que Roberto lo miró fijamente con una expresión que nunca le había visto antes. Como si estuviera genuinamente asustado. Así que mi padre le preguntó por qué y esta es la historia de Roberto. Roberto creció en Nueva Orleans. Cuando era niño, su madre lo llevó a quedarse en la casa de su tía por unas semanas. Roberto dijo que no le agradaba mucho su tía. No era mala con él, pero siempre sentía una vibra extraña cuando estaba cerca de ella. Como si llevara consigo un aura maligna. Su familia solía bromear diciendo que su tía estaba involucrada en vudú y magia negra, pero en su mayoría lo decían en broma. Su tiempo en casa de su tía transcurrió sin incidentes, con la excepción de una extraña regla que ella tenía. No se le permitía entrar en la cocina. Roberto no entendía por qué, pero la seguía. Algunas noches, Roberto afirmaba haber oído a su tía hablando con gente en la cocina a horas extrañas. Por las mañanas,
Le preguntaba a su tía si había tenido amigos de visita y ella decía que no. Su tía tenía una afición por las muñecas. Las tenía por toda la casa. Él las odiaba. Decía que cada vez que pasaba por los gabinetes donde las exhibía, sentía que lo observaban. Pero ella tenía un muñeco que siempre llevaba consigo y protegía como un tesoro. Lo adivinaron, un muñeco de payaso. Decía que su tía amaba esa cosa. Siempre la llevaba consigo por la casa, cuidándola como si fuera un niño. Él no entendía por qué. Era fea y horrible, y era la que más le asustaba. Una noche, dijo que olió a su tía horneando algo dulce y conversando con alguien. Se emocionó y corrió a la cocina sin pensar en la regla de su tía. Cuando entró corriendo, vio en el mostrador al muñeco de payaso, moviendo la boca y hablando con su tía con voz de hombre. El payaso giró la cabeza y miró a Roberto. Su tía se dio la vuelta frenéticamente y lo echó de la cocina. Dijo que mientras su tía lo sacaba a toda prisa de la cocina, escuchó al muñeco de payaso reír. Después de esa noche, nunca salió de su habitación y apenas durmió. Su tía afirmaba que se estaba imaginando que el payaso hablaba. Nunca regresó después de ese incidente. Mi padre, que es un gran escéptico de lo paranormal, le cree a Roberto. Dijo que nunca había visto los ojos o el lenguaje corporal de Roberto mostrar tanta incomodidad y miedo. Miró a mi padre directamente a los ojos y dijo, sé lo que vi, y sé cómo suena, pero te lo digo, sucedió. Ese muñeco estaba vivo. Lo crean o no, yo sí. Porque conozco a Roberto, y él no es el tipo de persona que inventa algo o afirma algo de lo que no está seguro. Cuando tenía unos 7 años, mi tía nos regaló unas muñecas a mi hermana y a mí. Eran preciosas, casi del tamaño de un bebé real. La de mi hermana tenía el cabello rubio y rizado, ojos azules y un vestido blanco adornado con corazones de colores. Pero a mi hermana no le gustó, de hecho, le daba miedo. Tal vez eran las muñecas en general lo que la asustaba. Mi abuela decidió quedarse con la muñeca. Y, por alguna razón que jamás entendí, la colgó en la pared. No en un estante ni en un rincón, sino justo encima de su cama, sujetándola del vestido con un clavo. Siempre me pregunté por qué lo hizo, pero nunca llegué a preguntárselo. ¿Sería por alguna superstición mexicana? La casa no estaba llena de muñecas, no era ese tipo de lugar. Era solo esa muñeca, colgando ahí, mirándonos desde lo alto. Como la casa era de una sola habitación, todos dormíamos bajo la vigilancia de aquella muñeca. Y no tardó en hacer de las suyas. Al cabo de unos días, las pesadillas comenzaron. No solo yo, todos en la casa empezamos a soñar que la muñeca nos atacaba, intentando hacernos daño o matarnos. Una noche, mientras dormíamos en el piso, mi hermana me sacudió para despertarme. Estaba pálida, aterrada, y me susurró que la muñeca estaba diciendo mi nombre. No el suyo. El mío. Le dije que se callara, pensando que quería asustarme. Pero entonces empezó a llorar. No, en serio, por favor, créeme, me rogó. La ignoré. Me volví a dormir, pero el descanso nunca llegó. Soñé que estaba sola en la cafetería de mi escuela. Había una niña pequeña, oculta bajo una máquina expendedora, cantando el abecedario en voz baja. No podía verla, pero sabía que estaba ahí. Me acerqué, y en cuanto lo hice, sentí un dolor agudo en el tobillo, como si algo me hubiera cortado. Caí al suelo, incapaz de caminar. Desesperada, miré hacia el escenario de la cafetería. Y ahí estaba ella, la muñeca, asomando la cabeza por entre las cortinas. Su risa era tan fría que me heló el alma. Me desperté sobresaltada. Poco después, escuché a mi mamá y a mi tía hablando de sus sueños con la muñeca. En todos sus relatos, siempre estaba yo. Mi mamá contó que soñó que escapábamos juntas de la casa. Subimos al auto, pero cuando miró por el retrovisor, vio la sombra de la muñeca en la ventana trasera. En el sueño,
Yo le rogaba que la dejara entrar al auto, pero ella se negó. Entonces, comencé a morderla con una furia inexplicable. Mi tía tuvo un sueño aún más perturbador. En él, la muñeca y yo estábamos sentadas en el sofá. Dijo que yo actuaba de manera extraña, vestida como una niña de época, con ropa que no correspondía a nuestro tiempo. Cada vez que hablaba, mi boca no se movía. Era la muñeca quien hablaba, pero con mi voz. El ambiente en la casa se volvió insoportable. La muñeca nos vigilaba desde su lugar en la pared, mientras las pesadillas continuaban. Mi abuela se negaba a quitarla, como si temiera lo que pudiera pasar si lo hacía. Cansada y aterrorizada, una noche decidí tomar cartas en el asunto. Me acerqué a la muñeca con manos temblorosas, y le arranqué los ojos. Mi lógica infantil me decía que, si no podía vernos, dejaría de hacernos daño. Volví a colgarla en la pared como si nada hubiera pasado, pero cuando mi familia lo vio, todos quedaron horrorizados. No quería problemas, así que admití que había sido yo. No me importó. Lo único que quería era que terminara. Mi familia, convencida de que la muñeca estaba maldita, bendijo la casa y la tiró a la basura al día siguiente. Durante una semana, mi abuela rezó por nosotros. Cada vez que cruzábamos la puerta, nos echaba agua bendita, como si temiera que algo más nos hubiera seguido. Pero lo más inquietante llegó después. Mientras jugábamos un día, mi hermana, con una mirada extraña en el rostro, me dijo: «Deberías estar feliz ahora. La muñeca de la abuela solo quería que estuvieras triste». Solo pude mirarla y susurrar: «Cállate». Si estas historias te mantuvieron en suspenso, dale me gusta y suscríbete para más encuentros inquietantes. Activa las notificaciones porque no querrás perderte lo que viene a continuación. Mantente a salvo, mantente alerta y recuerda. Gracias por escuchar, y nos vemos en la próxima noche.